Le guste o no le guste, lo quiera o no lo quiera, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, sigue siendo cierto. Lo bueno y lo malo no son lo que solían ser. Los estándares morales que dábamos por sentado, en algunos casos durante milenios, están cambiando. En verdad todo está en riesgo. ¿El matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer? ¿O puede ser entre dos hombres o dos mujeres? ¿O incluso estar limitado a dos personas? ¿Deben los humanos ser considerados moralmente superiores a los animales? ¿O toda vida está en el mismo plano de existencia e importancia? ¿Queda algo que se considere correcto o incorrecto, bueno o malo? El cimiento de la moralidad se está esfumando debajo nuestro. ¿Qué hay detrás de este cambio histórico? ¿Y a dónde llegará esta confusión? Acompáñenos en el mundo de mañana al hacernos y responder a la pregunta: ¿qué pasó con lo bueno y lo malo? Acompáñenos. Bienvenidos a todos al mundo de mañana. Me alegra que esté aquí. En este episodio vamos a examinar una de las preguntas más importantes que encara la sociedad. La respuesta a esta pregunta está presentemente cambiando el aspecto de la propia civilización. También le daremos oportunidad de obtener una copia gratis del apasionante folleto sobre los 10 mandamientos. Asegúrese de contactarse con nosotros para obtener su copia gratis. El título de este programa es ¿qué pasó con lo bueno y lo malo? Y el tema me recuerda a una experiencia que tuve recientemente. Mi hijo mayor estaba tomando una clase de sociología y el profesor pidió a la clase algún ejemplo de verdades objetivas. Mi hijo levantó la mano y dijo: «Asesinar está mal». El profesor respondió: «Oh no, eso no es una verdad objetiva, eso es algo subjetivo. Los estándares morales son opiniones, no son verdaderos o falsos». Esta historia me recordó un artículo que había leído hace unos años en el sitio web del New York Times en marzo del 2015. Fue escrito por Justin McBrayer, profesor asociado de filosofía en el colegio Fort Lewis, y fue titulado ¿Por qué los niños no creen que hay verdades morales? En su nota analizó la educación en los Estados Unidos y observó que a los jóvenes se les enseña cada vez más en la escuela que las creencias morales son solo opiniones, que no son ni verdaderas ni falsas. Él concluyó: en resumen, las escuelas públicas enseñan que las creencias son hechos u opiniones, y que todas las creencias morales pertenecen al último campo. ¿Cuál fue el remate? No hay certezas morales. Y si no hay certezas morales, entonces no hay verdades morales. Si bien la nota del señor McBrayer se centró en la educación, la confusión moral que describe ha afectado a la sociedad en general y ya ha estado vigente bastante tiempo y se está acelerando. Vivimos en una época de cambios morales sin paralelo. Francamente, caos moral. El concepto mismo de correcto e incorrecto ya no tiene ningún significado sustancial ni consistente, en absoluto. Considere la confusión moral en que nos encontramos ahora en el presente. En Estados Unidos, el derecho de abortar un hijo supuestamente fue resuelto por la Corte Suprema ya hace más de 4 décadas. Pero hoy, la lucha y la retórica sobre el tema son tan fervientes como siempre, y francamente, está peor que hace 40 años. Considere el experimento en curso para redefinir el matrimonio, la familia y la sexualidad. A partir de los Países Bajos en el 2001, más de 20 naciones del mundo han cambiado la definición legal de lo que significa el matrimonio, de ser exclusivamente entre un hombre y una mujer, a permitir 2 hombres o 2 mujeres. Y muchos se preguntan, si se puede cambiar el género que define el matrimonio, ¿por qué no el número? ¿Por qué no pueden ser 3 personas o 4 personas? ¿Dónde trazamos los límites? Lo que es correcto y lo que no lo es. ¿Cómo debería ser esto definido? ¿Debemos trazar algún límite para algo? Mientras, a medida que cae el estándar antiguo, el nuevo está en aumento.
La creencia de que usar drogas fue algo malo está cambiando por la idea de que condenar el uso de drogas recreativas es malo. La tolerancia de las ideas ha sido reemplazada por la aceptación universal de las ideas, con la excepción de que todas las ideas deberían ser aceptadas. Las normas de la sociedad están siendo cambiadas en cientos de formas distintas. Lo que ayer era considerado inmoral puede ser considerado moral y bueno hoy, solo para volver a ser considerado inmoral y malo mañana. Lo que una vez fue identificado claramente un bien o un mal moral, ahora es simplemente una opción o preferencia personal. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué está sucediendo todo este caos y confusión ética y moral? ¿Qué fue lo que pasó con lo correcto y lo incorrecto? La respuesta es directa. El bien y el mal están en juego porque hemos perdido de vista quién es el que tiene la autoridad de definir qué está bien y qué está mal. Lo malo y lo bueno, moralmente, implica obligación. Lo que está bien es lo que debe hacer, lo que está obligado a hacer. Lo que está mal es lo que no debe hacer, lo que está obligado a no hacer. Y la obligación siempre se deriva de la autoridad. Si la sociedad alguna vez regresa a la cordura moral, debe haber una respuesta a la pregunta: ¿quién tiene la autoridad para decirnos qué está bien y qué está mal? Hay distintos contendientes para esa autoridad, y ya los veremos en un momento. Primero, permítame darle oportunidad de obtener esta publicación gratuita, el folleto Los 10 Mandamientos. En este detallado folleto, los 10 mandamientos cobran vida. La Biblia nos dice que el eterno Dios dictó personalmente estos 10 mandamientos a la nación de Israel oralmente, y miles están aprendiendo que estos simples 10 mandamientos pueden revolucionar su vida, sus relaciones y su conexión con Dios y Jesucristo. Usted debe experimentar la transformación que es posible hacer en su vida usando la información del folleto. Solicite una copia hoy. Hemos visto que la confusión moral está creciendo en el mundo de hoy y hemos reconocido que en el centro de la confusión hay una cuestión moral simple pero profunda. ¿Quién tiene la autoridad para decirnos qué es lo que está bien y lo que está mal? Hoy cada vez más, muchos dicen que la ciencia puede determinar las leyes y los límites morales. Superficialmente no es una idea totalmente ridícula. Considere la mejora en la vida humana que ha llegado gracias a los avances científicos. A medida que avanzamos en el área de química, física, biología y otros campos científicos, nuestra vida se ha transformado radicalmente, permitiendo enviar sondas planetarias a millones de kilómetros, principios que han permitido proveer al mundo con electricidad, leyes de mecánica cuántica que revelan el reino subatómico a nuestro entendimiento, verdades sobre este mundo que han revolucionado vidas y que han hecho posible que usted reciba esta transmisión. Es tan extraño pensar que el humano pueda descubrir científicamente las leyes morales que gobiernan el bien y el mal. Sam Harris, neurocientífico y ateo popular, ha afirmado que los valores éticos pueden ser determinados científicamente. En su libro del 2010, El paisaje moral, cómo la ciencia puede determinar los valores humanos, dice que la moralidad se puede descubrir a través de la ciencia, sin Dios y sin religión. Dice, los valores, la moralidad y la buena vida deben relacionarse con los hechos del bienestar de las criaturas conscientes y, en nuestro caso, deben depender de los eventos del mundo y del estado del cerebro humano. Estoy diciendo que la ciencia puede, en principio, ayudarnos a entender lo que debemos hacer y querer, y por lo tanto, lo que otras personas deben hacer y deberían querer para vivir la mejor vida posible. Sí, la ciencia nos puede dar gran cantidad de información de por qué algunos humanos sufren y otros prosperan. No nos puede decir todo, no importa lo que diga el señor Harris, pero incluso dejando de lado los límites normales de la ciencia, todavía quedan preguntas morales fundamentales
que la ciencia nunca podrá responder. ¿Puede la ciencia decirme por qué debo preocuparme yo por el sufrimiento o el éxito de otro ser humano? O incluso mi sufrimiento o éxito. ¿Quién dijo que el bienestar de mi especie es una meta por la cual yo deba sacrificarme? ¿Quién dijo que no debería enfocarme solamente en mi propia satisfacción? De hecho, al nivel más básico, la ciencia ni siquiera puede decir por qué la vida humana debe ser valorada. ¿Por qué es moralmente malo asesinar? ¿Por qué está mal torturar a un niño para divertirse? ¿Por qué está mal la violación, el racismo y la esclavitud? Los científicos pueden estudiar el efecto social de las decisiones, pero no nos pueden decir por qué nos deben importar a nosotros tales efectos. Uno podría decir que solo a alguien inmoral no le importaría el bien de los demás, y estaría en lo cierto. Pero ese es el punto. ¿Cómo sabe usted que es verdad? No lo sabe de acuerdo a la ciencia. La ciencia puede decirnos lo que es, pero no puede decirnos cómo debería ser. La confesión de otros científicos ha sido mucha más honesta. El famoso ateo y evolucionista Richard Dawkins dijo en su popular libro, El río del Edén: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no existe diseño, propósito, ni mal ni bien, solamente una ciega indiferencia. Como dijo el triste poeta A.E. Housman, la cruel e insensata naturaleza no sabe ni le importa. Si el mundo físico es todo lo que hay, esa es la única respuesta que la ciencia por sí misma puede ofrecer, ni mal ni bien. Solamente una ciega indiferencia. La ciencia no puede decir si es moralmente malo mentir, engañar o robar. No puede decir si violar está mal, o si el racismo es algo malo. Sin embargo, en el fondo, cada uno de los que oye este programa sabe, al igual que yo, que hay cosas que están absolutamente bien y cosas que están absolutamente mal. Todos sabemos que la violación es algo malo, que torturar a un niño es malo. Sabemos que asesinar a un inocente es malo. Sabemos que la generosidad es algo bueno. Sabemos que cuidar a los hijos es algo bueno. La ciencia no puede deducir estos hechos morales, aunque sabemos que son verdad. Y si la ciencia no puede ayudarnos con preguntas morales tan obvias, ¿cómo determinará la posición que debemos adoptar hoy en temas como el aborto y la homosexualidad? La moralidad y la ética no se pueden cultivar en una probeta, ni examinar bajo microscopio. Cuando se trata de moralidad, de bien y de mal, la ciencia está fuera de su alcance. Si la ciencia no puede hacerlo, quizás el próximo contendiente pueda. De hecho, muchos creen que esta es la fuente de juicio moral. Lo veremos a continuación. En el último segmento discutimos el hecho de que, aunque la disciplina de la ciencia ha sido una tremenda herramienta en manos de la humanidad, simplemente no está equipada para decidir cuestiones morales. Si queremos una autoridad para definir el bien y el mal, tenemos que buscar en otra parte. Y en la mente de muchos, la sociedad y el Estado son esa autoridad. La moralidad es simplemente una función de lo que la sociedad actualmente cree que es bueno y malo. Y el Estado refleja y aplica esa moral. De acuerdo con esta idea, la violación está mal porque no le gusta a la sociedad y hacemos leyes para castigarla. La mayoría sentimos que torturar a un niño está mal, así que lo declaramos inmoral y nos aseguramos de que sea ilegal. Muy democrático, ¿no? Esta idea apela al deseo de crear nuestras propias reglas y estar individualmente a cargo de determinar lo que creemos bueno o malo. La humanidad ha anhelado esto desde el principio. En Génesis 2, dice que Dios colocó al primer ser humano en el jardín del Edén con instrucciones particulares. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Vaya a saber por qué la humanidad decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque Dios le dijo al hombre lo que era bueno y lo que era malo, el hombre optó por decidir por su propia cuenta. Y lo hemos seguido haciendo durante los miles de años que prosiguieron. Encontramos esa idea atractiva. Como sociedad, definimos lo bueno como lo aceptable para la sociedad en conjunto, y definimos lo malo como lo inaceptable para la sociedad en conjunto. En última instancia, el Estado, el gobierno, proporciona la autoridad para castigar al mal y promover al bien. En todo caso, si alguien pregunta, ¿quién dijo que algo está bien o mal?, la respuesta sería, nosotros dijimos, o el Estado dijo. Pero este concepto es absolutamente erróneo y una fuente de atrocidades. Considere la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Puede parecer un ejemplo viejo. Sin embargo, pocos ejemplos de la era moderna son tan accesibles, bien documentados y esclarecedores. Alemania fue una de las sociedades más educadas del siglo XX, un centro mundial de ciencia y logros intelectuales. Sin embargo, el crimen del genocidio es innegable. Millones de personas torturadas y exterminadas como a una plaga. No a todos ejecutaron de inmediato. Con algunos experimentaron y usaron como conejillos de indias para los tales avances científicos. A otros simplemente se les permitió morir de hambre. 6 millones de judíos, más 5 millones de no judíos, fueron víctimas de ese horrible exterminio humano, en una de las naciones más civilizadas de la Tierra. Debemos permitir que la historia y las opiniones de la sociedad decidan si el genocidio fue un esfuerzo valiente para servir al país o uno de los mayores males en la historia de la humanidad. ¿Cambiará la moral en función de quién es el vencedor? Le pido que usted sea el juez. ¿Fue la esclavitud, como la practicó el Occidente, algo moral, hasta que la sociedad cambió y pasó a ser mágicamente inmoral? ¿Es obligar a mujeres y niños a la prostitución una práctica moral ahora, en sociedades que aún lo aprueban o incluso lo alientan? ¿Será violar o asesinar por dinero alguna vez una elección moral positiva en alguna sociedad? ¿Fue el genocidio algo moral bajo los nazis, pero ahora algo inmoral? ¿Será aterrorizar a un niño, torturarlo y dejar que sufra y muera siempre, para cualquiera, algo malo, sin importar de la sociedad o la era histórica en la que tenga lugar un acto tan vil? Todos sabemos la respuesta perfectamente bien. No se concibe una sociedad humana en la que tales actos se vayan a ver alguna vez como éticos y buenos. La abolición de la esclavitud en Occidente fue una buena acción moral. Las leyes que tratan a la mujer como ser humano y no como animal o propiedad son buenas. Sabemos esto. Nuestra experiencia moral nos dice que es así. Tan sólida y realmente como los ojos nos dicen en la mañana que el sol ha salido. Amigos, existe una fuente autoritativa de lo bueno y lo malo, pero no es la sociedad o el Estado. Pero juzgamos a las sociedades, incluso a la nuestra, por estándares morales que creemos reales. Pero, ¿de dónde procede ese estándar moral, sino de la sociedad en que vivimos? Discutiremos la única respuesta posible en un momento. Pero al estar quedándome sin tiempo, permítame darle oportunidad de solicitar el folleto gratuito de hoy. La mayoría no tienen idea de que Jesucristo se enfocó en los 10 mandamientos en su ministerio y dedicó mucho esfuerzo en decirnos cómo guardarlos. Fue el propio Cristo quien dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Los 10 mandamientos no solo han formado el núcleo moral de la civilización por milenios, sino que son sumamente relevantes en el mundo de hoy y estuvieron en el centro de las enseñanzas de Jesucristo. Un hecho que muchos lamentablemente desean que usted no sepa. Júntese con los miles que están descubriendo cada vez más el regalo que Dios les ha estado guardando desde siempre, sus 10 mandamientos.
Estamos buscando la solución a la confusión moral del mundo de hoy, y la hemos reducido a una pregunta. ¿Quién tiene la autoridad para determinar el bien y el mal? Hemos visto que la ciencia material por sí sola no provee nada autoritario que eleve a la humanidad por encima del reino animal. Si la ciencia es la única fuente de autoridad para la moralidad, entonces un hombre que mate a sus hijos no está más moralmente incorrecto que un chimpancé que haga lo mismo. Vimos que la sociedad no puede, por sí sola, proveer alguna clase de base moral que transcienda sus propias decisiones. Si la sociedad determina colectivamente lo que es moralmente bueno o malo, entonces debemos aceptar el genocidio, el sistema de esclavitud, la violación y persecución que en el pasado fueron moralmente aceptables, cuando sabemos que no lo son. Usted sabe estas cosas porque hay una respuesta a la pregunta. La respuesta es que el Dios eterno dice lo que está bien y lo que está mal. Dios es bueno, y Él ordena lo que es bueno. Aquellas cosas que reflejan su carácter eterno y su naturaleza inmutable son buenas, y aquellas cosas que se oponen o contradicen su carácter y naturaleza son malvadas. Y si bien no todos en esta vida tienen acceso a la plenitud de la revelación de Dios en este tiempo, algún día la tendrán. Él ha puesto algo de esta comprensión del bien y el mal en nuestro corazón, como lo explica el apóstol Pablo en Romanos 2, versículo 15. Él explica que nuestra conciencia da testimonio ante la presencia de un Dios moral en nuestro diseño y creación. Santiago 4, versículo 12, declara claramente: hay un solo dador de la ley y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Hay un solo legislador, no la ciencia, sociedad o Estado, sino el Dios soberano. Sin reconocer la autoridad del Dios soberano en nuestra vida y en nuestra civilización, no tenemos ninguna guía moral legítima. No tenemos un cimiento de bien o mal que transcienda el simple deseo y opinión humana, sin que un Dios trascendente revele el significado y la sustancia a la obligación moral. Existe el bien y existe el mal, y estas cosas existen y son realidad, porque hay una respuesta a la pregunta de quién define el bien y el mal. Esa respuesta es Dios omnipotente, el eterno viviente, es quien define el bien y el mal. Y es su respuesta a tales cuestiones de la moralidad, cuestiones de lo correcto y lo incorrecto, la que debemos buscar. Y es su respuesta la que todos los pueblos tendrán que aceptar en el venidero reino de Dios. Parte de la misericordia de Dios en un mundo que necesita una guía del bien y del mal es el regalo de sus 10 mandamientos. Estos mandamientos, que el propio Jesús amó, hacen más que señalarnos quién nos dice lo que está bien y está mal. Nos dicen lo que Él decide que está bien y lo que Él decide que está mal. Y este mundo los necesita más que nunca. No se olvide de obtener el folleto. Y encuéntrenos la próxima semana.